Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros don Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República. Para mí es un inmenso honor tenerlo aquí en Verdades al Aire, no porque es presidente del Senado, sino porque conozco su trayectoria, él en política, yo comenzando en comunicación. Siempre ha sido un hombre que aporta a su país y para mí es trascendente, para mí es importante entrevistar a personajes con esas cualidades y condiciones. Así que bienvenido a este su espacio, Verdades al Aire. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Ya estamos aquí juntos. Estamos aquí juntos, la deuda se paga y yo tenía este compromiso contigo. Por fin, y usted es un hombre de palabra. De palabra, de estar aquí presente. Mire, don Eduardo, para comenzar de una vez, porque sé que tiene algunos temas urgentes que tratar, me gustaría saber, hace ya 2 semanas que el presidente fue por ante el Congreso Nacional a rendir memorias y allí 2 días después llevó al Congreso Nacional algunos proyectos de ley que se supone tienen cierta urgencia para paliar la situación por la que atraviesa el país. ¿En qué van esos proyectos? Digamos, la ley de hidrocarburos. Sí. Se están trabajando. La ley de hidrocarburos fue apoderada la Comisión de Industria y Comercio. Ya ha venido trabajando. Tú sabes que esos son proyectos también, porque a veces la gente dice el Congreso debe aprobar con premura, pero también dice debe estudiarlo, debe leerlo, debe dar participación. Pero son proyectos que varios sectores quieren opinar y es deber de las comisiones, que es su trabajo, primero estudiarlo y luego escuchar las diferentes posiciones. Se está en ese proceso, enviando invitaciones a diferentes sectores sobre esa área. Entonces eso no será por ahora. No, pero no quiere decir que no sea por ahora. Lo que te quiero decir es que tú tienes que escuchar también, porque si tú llegas y después dice la gente, sancocha los proyectos, los llevan al hemiciclo y ni siquiera nos dejaron, no quisieron escuchar. Entonces también el Congreso. Pero ante la realidad que vivimos con los del hidrocarburo subiendo en los mercados internacionales. Perfecto. No, porque mientras tanto, fíjate que administrativamente el presidente tomó medidas paliativas cuando dijo de tal rango a tal rango. Vamos a absorber la cosa. Entonces se han ido tomando medidas. Ahora, ya que una ley que se depositó, que tenía tiempo que no se modificaba, tú también tienes que tomarte tu tiempo. Que tomar tu tiempo y que salga la mejor ley. Para que no pase lo que pasa incluso con las que se toman su tiempo. Con las que se toman su tiempo. Entonces, también se depositó la ley de fideicomiso. Y de la Cámara de Cuentas. ¿En qué van esos dos? Sí, y la Cámara de Cuentas. Esas dos están apoderadas la Comisión de Hacienda. Sobre la ley de fideicomiso ya se ha ido trabajando, de fideicomiso público general, que muchos sectores precisamente solicitaban que hubiera primero una ley marco de fideicomiso. Esa se está trabajando, la comisión ha avanzado, para entonces entrarle de lleno esa comisión a la ley de compra y contratación, que también requiere escuchar diferentes sectores para que salga la mejor ley. Hablando de fideicomiso, el fideicomiso Punto Catalina fue enviado al Consejo Económico y Social. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? Se supone que en el Congreso es donde se hacen, se modifican, se rehacen las leyes. ¿Por qué? No, lo que pasa es que hubo una mala interpretación de la gente. Fíjate, el presidente lo manda al Consejo Económico y Social como una forma de decir, ya ahí se está trabajando, están los diferentes partidos y la sociedad civil. Hay sectores a veces que dicen, yo no tengo representación en el Senado. También que lo ponderen, que lo debatan, que se escuche, pero eso no le quita la prerrogativa al Congreso, en este caso al Senado y a la Comisión de Hacienda. Y eso no es lo que hace el Senado cuando tiene una ley, citar los diferentes sectores para que den su opinión. También, para que pero puede parar, en ese caso lo que abunda no daña, o sea, en ningún momento él está interviniendo en el Congreso Nacional y en el Senado de la República, sino decir, vamos a llevarlo también al Consejo Económico y Social, que lo debata, y esas posiciones que haya del Consejo, ustedes también pondérenlas. ¿No se sienten impotentes los legisladores al tratarse de una, dicen algunos, usurpación, digamos, del fuero natural de ustedes? No, es que no es usurpación, como te digo, porque no ha pedido ni ha dicho al Congreso detengan eso. No es una comisión que está apoderada. ¿Y qué es lo que la misma comisión ahora entendió? Darle cierta prioridad a la ley normativa de fideicomiso público, que lo pidió los mismos sectores, que dijeron, la misma oposición pidió que debía primero conocerse la ley de... ¿Qué tanta prioridad ha tenido eso? ¿Cuándo podríamos tener la ley?
Eso yo pienso que en las próximas semanas se debe estar ya sometiendo al hemiciclo la ley de fideicomiso público. La que sometió el presidente. La que sometió el presidente, que eso va a ser una normativa general para el fideicomiso público. Una ley marco. Y ya marco y quede más definido. Entonces eso se ha estado trabajando. ¿Cuándo podríamos tener esa ley? Es lo que te digo, ya de que la comisión, yo no me gusta mucho predecir fechas, con eso, tal día, tal cosa. Pero se ha ido avanzando, están trabajando, están debatiendo y yo pienso que la próxima semana ya eso se someterá al hemiciclo. Mire, hablando de leyes, de nuevo comienzan los debates en torno a la aprobación del Código Penal. Vemos a senador Taveras enfrentado a un debate estéril con Pacheco diciéndose cosas porque no se ha aprobado el Código Penal. El Código Penal... ¿Tiene razón el señor Taveras con lo que dice? El Código Penal perimió en la Cámara de Diputados. Lo primero que la posición del senador, de mi colega el senador Taveras, no es una posición del Senado de la República, ni del presidente del Senado. O sea, no una opinión del Pleno, una opinión personal de él. Pero que también nosotros siempre debemos tener que cada Cámara es autónoma en tomar sus decisiones. O sea, yo no puedo criticar cuando un proyecto perime en la Cámara de Diputados o cuando lo reintroduzcan, como ellos tampoco lo hacen, Pacheco, cuando perime un proyecto en el Senado, porque precisamente ese es el trabajo legislativo. Y como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno a la paz. O sea, que usted no está de acuerdo con las críticas del señor Taveras. Por eso te digo, porque es una potestad de la Cámara de Diputados. Se perimió, igual ellos tienen el derecho de cuando los reintroducen. Y eso yo creo que el respeto al trabajo legislativo. Y te puedo además agregar, o sea, nosotros en particular tenemos una muy buena relación entre los presidentes de ambas cámaras, permanentemente. Y tampoco no como algunos sectores quieran que con eso crear situaciones entre la Cámara de Diputados y el Senado. Eso no se va a dar, entre los dos hemiciclos hay una muy buena relación y ambos tenemos todo un concepto muy claro de lo que es el rol que nos corresponde a cada uno y del papel político y de la gobernabilidad. Óyeme, si mantenemos excelente relación interna en el propio Senado con los partidos de oposición, ¿qué más tiene que ser, lógicamente, entre ambas cámaras legislativas? Pero usted que es un veterano político y veterano legislador, ¿cuál es el meollo, el trasfondo de por qué no se ha aprobado el bendito Código Penal? Porque mira, los argumentos como que... No, lo que pasa es en el Código Penal, son proyectos que mueven muchas pasiones y normalmente, a veces en República Dominicana se da, que hay sectores que cada quien quiere que le hagan un traje a su medida, ¿entiendes? Y cada quien quiere a veces la ley o el código perfecto. Y yo digo, pero eso es normal. Sí, y yo digo la ley perfecto. Sí, pero como te digo, mira, llegó un momento, como digo, que esos dos sectores, en un momento que se veían extremos, hasta coincidieron para lograr que tal vez ponerse de acuerdo para lograr que el código en un momento dado no pasara. Pero supongo yo soy de lo que digo, lo trabajó con mucho nivel, mucha altura, una comisión bicameral. Y yo digo, y soy de lo que creo, que salió el mejor código, el código posible en el momento, el mejor código, salió del Senado de la República, salió de la comisión bicameral. En esta legislatura tendremos un bendito Código Penal. Yo entiendo que sí, pero es lo que te digo igual, sería una intromisión de mi parte decirle a la Cámara de Diputados cuándo lo tiene que conocer y cuándo lo tiene que depositar y cuándo lo tiene que reintroducir. Yo creo que nosotros tenemos que dar. Ahora, después que ya llegue al Senado, y viendo el código que llegue, y ya nosotros lo trabajamos y ya yo te podría hablar de una El senador Taveras también se ha convertido en un valladar para la aprobación de la ley de extinción de dominio. ¿Usted favorece esa ley? El presidente incluso la ha favorecido también. Sí, ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿O qué tiene tan difícil esa? No, mira, esa ley se llegó en su momento a aprobar en el Senado de la República, pero esa ley, igual hay una comisión bicameral que la preside el senador Pedro Catrén. Se ha venido trabajando, el presidente hizo su intervención en el Congreso, nosotros también cuando intervenimos en el Congreso, cuando hablamos el 27 de febrero,
dijimos el compromiso que teníamos con la aprobación de la ley de extinción de ¿Eso dominio. garantiza que se aprobará? Sí, pero fíjate, más, cuando yo decía públicamente, decía un compromiso, tanto que tenemos como Congreso y tanto del presidente de la Cámara y mío. Cuando yo digo eso, lógicamente yo consulto previamente con el propio presidente de la Cámara. O sea, los dos estamos a una de que el país necesita la ley. ¿Cuál es el de extinción de tranque en dominio. torno a esa ley? Dice el señor Catrén que son 3 artículos básicos. 3 artículos. Hay gente que tiene aprensión, pero no solo de sectores políticos, del alcance de la ley, en el sentido de que la ley es específicamente, primero, mira, la ley es sobre los bienes, no es sobre la propiedad. Y muy específicamente sobre propiedad mal habido en el sentido de corrupción, de narcotráfico y de lavado. O sea, porque hay sectores que dicen, yo tengo una compañía y que si por la declaración, que si de impuesto interno me van a perjudicar. No. Eso no entra en un ámbito civil, sino básicamente enfocado en la persecución de las propiedades de esos 3 delitos. Y luego la gente que habla del aspecto de la retroactividad, que le decimos, tenga la tranquilidad porque la propia Constitución no permite la retroactividad. Entonces hay veces, como te digo, que sectores se desesperan con situaciones, que a veces lleva lo que dice, que tal vez algunos ni siquiera la han leído bien, ¿no entiendes? Y ya llega una opinión y se montan en ese barco. Pero cuando va a haber ley de extinción de dominio y va a haber ley y código penal. O sea, yo pongo mucho de ejemplo, Adolfo, lo que pasó una vez siendo nosotros senador con la ley de educación, que siempre traigo a colación a doña Milagro Ortiz, porque nos tocó trabajar en un momento dado para que esa ley fuera posible. En un momento se estancó por 2 artículos. Y llegamos al acuerdo de la ley posible en ese momento. Se llegó a un acuerdo, se modificó esos 2 artículos, se trabajó, pero permitió una gran ley de educación, que eso no ha permitido que esté el 4% de la ley. ¿Haremos lo mismo con el Código Penal y la ley de extinción? Por eso te digo, eso, al final de cuentas el Congreso va a pasar el mejor Código Penal posible en ese momento y la mejor ley de extinción también en este momento. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con el presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella. Don Eduardo, una de las improntas importantes del presidente fue someter, o que se supone tiene cierta urgencia también, una ley para exonerar los aranceles de manera temporal a varios productos. ¿En qué está eso? Sí, esa ley se apoderó, así como las otras entraron por el Senado, se apoderó a la Cámara de Diputados. Tengo entendido que la Cámara ya lo apoderó una comisión y lo está trabajando, precisamente escuchando a los diferentes sectores. ¿Cuál es su valoración sobre este sometimiento o sobre esta ley? No, que lo que hay que ponderarla, estudiarla, o sea, viene la exoneración a productos de importación. Tengo entendido que a productos también de materia prima de producción nacional, y lo que hay que buscar es el punto medio que mejore en un momento dado de escasez, que puedan entrar productos a bajo precio y que también, vamos a decir, protege y ayuda a la producción nacional. Yo creo que el espíritu del presidente en esa ley es precisamente apoyar o asegurar al consumidor. Tú sabes, Sin embargo, hay algunos sectores que ya de entrada se oponen a la aprobación de esta ley porque afecta la producción nacional. Es lo que te digo, es que ver los rubros, porque hay rubros que de por sí están exentos de importación por el Tratado de Libre Comercio. ¿Entiendes? Entonces, lo que hay que buscar es el punto medio que no perjudique, porque nunca va a haber en el ánimo ni del presidente ni del Congreso afectar la producción nacional. Todo lo contrario. Si hoy como país nosotros enfrentamos la pandemia y en parte no ayudó, porque se aseguró la producción alimentaria. O sea, nosotros somos autosuficientes en la producción de arroz, somos autosuficientes en la producción de plátano, autosuficientes en la producción de pollo, de carne, de huevos. Entonces, yo creo que eso es de nuestra gran fortaleza y no va a haber nunca en el ánimo de nadie perjudicar a esos sectores. ¿Cómo afectaría la aprobación de la ley de extinción de dominio a los empresarios? Hay algunos también que se oponen. Eso es lo que te digo, de ninguna manera, puede estar tranquilo. ¿Tiene sentido ese oponerse?
Por lo que te digo, porque en la medida que se le ha ido planteando y se le ha ido informando y viendo en qué consiste, esa aprehensión se ha ido reduciendo. Porque de entrada es lo que decía, espérate, ahorita viene uno por hacerme daño y yo que tengo unos bienes que lo he producido, que en la empresa, que una cosa me ven a atacar por el lado de ahí de impuestos a la renta y quererme el lavado. No, eso está despejado. O sea, son a delitos, a cosas muy bien definidas. Narcotráfico, lavado y corrupción administrativa. Mire, hay algo sumamente importante que está surgiendo en estos días. Sucede que por la variación del dólar, las AFPs han reducido los importes que se supone tienen los que tienen fondos de pensiones. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Hay quienes dicen que las AFP deberían asumir ellas. Mira, lo primero es que la ley de seguridad social, yo soy de lo que entiendo que hay que abocarse a conocerle a su modificación. Y eso está pasando no aquí, sino en varios países de América ¿Por qué no Latina. se han abocado? No, hoy hay una comisión bicameral que está por edad de esa, que inclusive la preside, porque o sea, cuando los proyectos se introducen por el Senado, la comisión bicameral la preside un senador. Sí. Cuando se introduce por la Cámara, La preside un diputado. En este caso lo está presidiendo un diputado, pero han hecho varias vistas públicas. También se ha estado en contacto esas comisiones con lo propio que es el Ministerio de Trabajo, porque esa ley también va muy entrelazada a lo que es la parte, a lo que es la parte del Código Laboral. O sea, muy importante. Pero hay que conocerla. La propia ley decía que debía trabajarse a los 10 años, ya tiene más de 20 años. Porque hay cosas que hay que ponerle atención en esa ley, tanto en el aspecto de salud como en el aspecto de la pensión. O sea, y yo soy lo que digo, no puede ser posible que una persona, cuando se retire, deje de tener un seguro médico. Pero en este caso específico... En la pensión, fíjate un caso que de la pensión, y yo en particular me preocupo, que es de fondo, porque no son problemas coyunturales. Lo que tú planteas es un problema coyuntural. Exacto, en este caso pero fíjate un caso que a mí, en fondo, la ley me preocupa. Una persona normalmente con 50 años, 52 años, deja de trabajar o dejó un empleo o perdió un empleo. Es muy difícil a esa edad que lo contraten. Entonces, esa persona, con la ley actual, si tiene fondo, tiene que esperar a los 60 para que le empiecen a dar su pensión. De manera prorrateada incluso. Entonces yo digo, con 52 años ni puede conseguir empleo, ni tiene acceso a su pensión. Entonces, como sociedad, ¿qué le estamos diciendo a esa gente? Entonces yo digo, o tiene que haber un mecanismo, cuando usted esté en esas condiciones, que ya usted tenga una cantidad de fondos, o que se le devuelvan parte de su fondo, o que usted con garantía a su fondo, que es su dinero, usted puede tomar a un bajo tasa de interés, un préstamo para usted decir, entonces yo voy a poner un negocio. Pero eso que usted dice aquí, que me está diciendo a mí al país, es parte de los planteamientos que usted ha sugerido para la modificación de la ley. ¿Están escritos? Yo lo he planteado. O sea, ¿Tiene aquí esencia, tiene apoyo? Bueno, pero te digo, esos son los temas que se plantean, porque tú sabes que los presidentes de la Cámara no son miembros de ninguna comisión. Pero tú puedes, como oyente, como proponente, plantear cualquier iniciativa, como cualquier legislador. O sea, la gente, no solamente los que participan de una comisión tienen acceso a hacer propuestas. Claro. Tú puedes ir como interesado y decir, yo tengo alguna sugerencia. O hacerla a través de otro legislador. De otro legislador, pero yo particularmente, pues, son de mi planteamiento que yo tengo. Porque yo creo que esos son puntos que hay que buscarle una salida como ley. Y hay que mejorar. Y hay que entrar a fondo también al monto de la pensión. Ahí vienen muchos temas que la gente dice, bueno, eso es proporcional al salario. En la medida que se aumenta el salario, va a aumentar la pensión. En la medida que también haya menos economía informal, también hay más gente que accesa a la seguridad social. Porque también hay que pensar en esa economía informal que ni siquiera cotiza para la seguridad social. Eso Pero es una usted está de preocupación. acuerdo con que, digamos, esa diferencia producto de la tasa del dólar en esta circunstancia especial la suman las AFPs. Hay que buscarle una vuelta. Eso hay que buscarle una vuelta porque no se puede estar perjudicando al que tiene su dinero ahorrado. O sea,
A veces cuando hay situaciones tú dices, bueno, o vamos a porratearla, pero ¿por qué va la carga a un solo lado? Sobre todo porque cuando el dólar sube, uno no ve uno no experimenta ese cambio a favor. A favor. Entonces, ¿qué harán ustedes? ¿Van a interpelar a las AFP? ¿Van a llamar? Lo primero en eso, como Congreso y una respuesta, pero también, y me imagino que está tratando en el propio mecanismo de la seguridad social. Tú sabes que en la seguridad social había ahí que el Consejo no se reunía, creo que ya eso se resolvió con que no se convocaba el Consejo de Seguridad Social con un tema que había, pero creo que pusieron una secretaria interina, algo así del Consejo, porque son temas que se deben debatir a diario. Vamos a decir, ese Consejo debe reunirse normalmente cada 15 días. Y me imagino que es un tema que se va a tratar en una de las primeras reuniones ahí. ¿Qué tanta es su relación con el Ejecutivo? O sea, la relación, digamos, de coordinación, para no decir de dependencia, en el sometimiento. Lo digo, perdóneme, porque un legislador, o un ex legislador, o un funcionario, Hanley Otañez, lo califica de cosas que yo no quiero calificarle aquí porque me parecen inadecuadas. ¿Sabes que el amigo Hanley Otañez, que yo le tengo mucho aprecio particularmente, hace su rol de oposición, que yo no entiendo? Pero yo decía en yo decía en el discurso del 27 de febrero que precisamente la gente confunde la colaboración del Congreso en democracia con el Ejecutivo con dependencia. Entonces, ¿por qué un Congreso tiene que oponerse, como no lo hizo ni siquiera la oposición, a todos los planes que tengan que ver en un momento dado con la pandemia? Porque venga del Ejecutivo hay que rechazar, hay que oponerse por oponerse. Pero cuando tú como Congreso, el Ejecutivo somete una ley y el Congreso la modifica, no la está aprobando tal como viene. Pero hay algunas cosas de los Ejecutivos a las que usted se haya opuesto. Pero hay cosas que uno plantea y uno modifica una ley. Ahora, ¿qué es lo que la gente pretende? Que la independencia es tú vivir con un enfrentamiento con el Ejecutivo. Digo yo, en esta situación del país, eso es lo que tiene sentido. El Ejecutivo somete una ley de hidrocarburos o somete una ley de los impuestos. Entonces, el Congreso la puede modificar y el Ejecutivo se queda, y si se la modifica hay dependencia. Porque no se está aprobando tal como viene tal cosa. ¿Cuántas leyes que llegan del Ejecutivo allá no se modifican? ¿Hay alguna que usted se haya opuesto? Pero no que yo me haya opuesto ni que el otro haya opuesto, que se modifiquen en la comisión de, mira, esto hay que corregirlo, esto hay que modificarlo, tal artículo vino con esto. Él dice que a todos los préstamos al gobierno usted le da aquiescencia. Pero a todos los préstamos, hay préstamos que no se han aprobado. Uno que yo recuerde que no se aprobó y perimió. Pero también el Congreso tiene que decir, mira, tal préstamo no aprobamos y lo dejamos sobre la mesa. Tal cosa está ahí detenida. ¿Entiendes? O sea, el papel del Congreso no es salir a decir, en tal cosa llegó este proyecto de ley, en estos 3 artículos yo no estuve de acuerdo con el Ejecutivo. No, si no se está de acuerdo el Congreso se modifica y sale la mejor ley. Y déjame decirte que es un planteamiento. El presidente Luis Abinader, y hemos dado la tarea, como Congreso y como Poder Ejecutivo, de hacer reuniones periódicas para discutir la agenda legislativa. Yo creo que es un acto de avance en la democracia. Pero no discutirlo solamente o verlo con los presidentes de ambas cámaras. El presidente con el Congreso para discutir agenda legislativa. O sea, de los proyectos que hay. O sea, vamos como país, vamos a poner sobre la mesa cuáles son los proyectos. Mira, yo como ejecutivo tengo prioridad, me interesa esto. Ustedes como Congreso, ¿cuál ¿Y no les parece? Pero no, pero oye intromisión? No, eso no es intromisión, pero oye más lejos, porque no es con los presidentes. El presidente ha invitado a las coordinadoras de las 2 cámaras. ¿Qué es lo que es la coordinadora? Los voceros con la Junta Directiva, de Cámara de Diputados y del Senado de la República, donde van todos los partidos, todos los voceros de los partidos. Y el presidente dice sobre la mesa, mira, esto es interés. Mira, hay tal ley, nosotros nos interesa eso. Nosotros sometimos una ley de regiones únicas que plantea 5 regiones del país. Bueno, pero tal vez el Congreso entiende que deban ser 10.
Si tuvieran que evaluar... O sea, si se hacen las 10, ahora, ¿qué es lo que dice el Ejecutivo? El interés del país debe ser de todo. Que haya una ley de regiones únicas para que por región todas las dependencias tengan la misma división. Entonces, ¿qué pasa hoy? Tú coges la división, para darme a explicar más a la gente, tú coges la división como del Ministerio de Educación. Tienes como 18 seccionales o distritos regionales. Y tú coges salud pública y tienes tal vez 14, pero en áreas diferentes. Y tú coges a las Fuerzas Armadas y tienes otra división territorial. Y coges obra pública y tienes otra división territorial. Entonces, lo que se busca con eso, que cuando haya la región 1, sea la región 1 para todos los ministerios. Y eso es funcionabilidad. Muy bien. Vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos en esta súper interesante entrevista con el presidente del Senado. Don Eduardo, la gente tiene una valoración sobre el Congreso Nacional. A mi modo de ver, no es muy positiva, porque entiende que proyectos trascendentales, ley de extinción de dominio, código penal, modificación al Código Civil, ley de seguridad social, no ha sido aprobada ninguna. Si usted tuviera que calificar los trabajos, ¿cómo lo haría? Sí, pero mira, qué bueno que tú me hagas esa pregunta, porque la gente a veces se detiene a las que no se han aprobado, pero debe hablarle de las que se han aprobado. Porque las más importantes no se han aprobado. Sí, pero espérate. Mira, se modificó la ley de aduanas, tenía 67 años que no se modificaba. Se hizo la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Óyeme, valorada por la población dominicana. Sí, claro, muy buena. Se modificó la ley de frontera, que también se había caído y se estaba venciendo. Y con eso te puedo enumerar muchísimos proyectos de ley beneficiosos para el país que se han ido probando. Déjame decir. Sin embargo, que comparando con el año 19, te puedo decir que nosotros triplicamos la aprobación de proyectos en la segunda legislatura. Y se casi cuadruplicó la horario senador y senadora de comisiones. Porque también en el Congreso no es solamente las sesiones, la hora de sesiones. El trabajo grande está en las comisiones. Y se cuadruplicó el trabajo. Nosotros tuvimos que reparar salones para sesiones porque había escasez de salones, de tantas comisiones simultáneamente que se están reuniendo. Y se está buscando. Lo que pasa, oye, Adolfo, que había muchas cosas atrasadas y pendientes por hacer. Y lo que no se hizo en 16 años, en 20 años, quiere que el Congreso lo haga en 2 años, 1 año y medio. Pero la población se conforma con un nuevo Código Penal para que ustedes sean trascendentes. Pero estoy de acuerdo contigo, mi amor. Y va a haber código. Va a haber código. Pero el código tiene 20 años. El Congreso que no ha trabajado es el que lo tiene 1 año y medio. ¿Y por qué no lo aprobaron los 20 años? Entonces, ¿y este Congreso cómo lo valoraron? Entonces, oye, no, lo que quiero es, tenemos una responsabilidad. Tenemos que responderle a la población. Pero también no se puede caer en ser injusto. O sea, el Congreso está trabajando como nunca y está abocado a conocer los problemas. Entonces, si también tú conoces un proyecto rápido, no, mira ese proyecto, ni lo leyeron, y lo pasaron, y entonces no se detienen a conocer. Entonces, ¿a quién le creo? Bueno, entonces, lo que pasa es que la papa caliente como que se le da de lado. No, código, fideicomiso, no se deja de lado. Eso se deja para después. No se deja de lado. Cada vez que se aprueba un proyecto de eso, te voy a llamar. Mira, Adolfo, ya se aprobó el Código Penal, por favor. Fideicomiso. Y para el fideicomiso. Mira, ya tal cosa ha pasado. Y mira la extinción de dominio, esas tres ya. Oye, ese interés que tú tienes, y lo tiene la población, lo tengo yo. Y tenemos ese compromiso como legislador. Pero lo importante es que en el momento que salga la mejor ley, la ley posible. Así es. Mire, hablando de interés, el presidente sigue súper interesado en la reforma constitucional para, entre otras cosas, lograr un ministerio independiente en la forma en que él concibe el Ministerio Público Independiente. ¿Usted favorece la reforma constitucional? Mira, Adolfo, yo he planteado, obviamente, que he dicho que nosotros hemos avanzado mucho como país. Y si hay una cosa que hemos aprendido, es a debatir, a discutir los puntos sobre la mesa. Tanto en el Congreso como en el Consejo Económico y Social. Debatir los problemas. ¿Qué yo digo? A ningún tema tú como sociedad debes sacarle el cuerpo. Tú lo que tienes que debatir. Ahora puede ser que en ese tema no coincidamos en 4 cosas. Vamos a ponernos de acuerdo.
Pero también se quiso satanizar a que es para quitar el 50 más 1. ¿Usted qué entiende? Yo no estoy de acuerdo que se quite el 50 más 1. No. No. Y por eso me voy a negar a que se conozca una reforma constitucional. No vamos a discutir porque yo estoy de acuerdo que se unifiquen las elecciones. Yo estoy de acuerdo con la independencia del Poder Judicial. Pero tampoco no es ponerle una camisa de fuerza. Y no es independiente el Poder Judicial. Sí, pero que se consigne ya definitivamente en la Constitución, que no lo designe el presidente de la República. Que el presidente actual cumplió con su palabra y tuvo intención de nombrarlo, pero mañana tenemos que hacer leyes para el futuro y para el presente, no solamente para ahora. Entonces, yo creo que eso se debe ¿Usted cocinar. está de acuerdo con eso? Con que no sea el presidente que designe Yo estoy de acuerdo. el jefe del Ministerio Público. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que la Constitución da al presidente... Es que, oye, puede haber después... Hay países que tienen, como digo yo, ese Ministerio Público, ese procurador o ese fiscal independiente. Tú puedes crear después lo que llama... Hay países que crean un Ministerio de Justicia. Pero eso es otra cosa. Porque eso ya maneja las cárceles, maneja el día a día del aparato administrativo. Pero yo creo en la independencia de la justicia y la población ha demandado eso. Pero ahora es independiente. Y así como, pero vuelvo y te digo, porque el presidente tuvo la voluntad y el respeto de ponerlo independiente. Pero mañana si un presidente quiere poner a cualquiera y pone un político, así como el Consejo de la Magistratura designa a los jueces, designa al Tribunal Superior Electoral, designa la Cámara de Cuentas, designa también el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso ha funcionado. Entonces, ¿Y por qué no podemos poner al procurador en ese? ¿Usted no está de acuerdo entonces con la decisión de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD, de retirarse de las mesas de discusión en la reforma constitucional? Mira, ese es su derecho, pero yo es lo que he dicho, que yo he llamado. Yo creo que ahora mismo el tema se dejó sobre la mesa, volvieron al diálogo, están discutiendo otro tema. Ya se lo ponderan, pero yo particularmente, yo digo, usted nunca debe estar opuesto a discutir cualquier tema. ¿Usted no favorece que ese tema... Porque a la hora de votar, usted vota por lo que usted entienda. Pero yo lo que digo es, tú no debes decir, mira, está una reforma fiscal integral. Ah, yo me pongo a conocerla. No. Que tú quieres una reforma, vamos a poner los puntos como debe ser. Pero, ahora, la gente habla de ese, que tal momento no es el tiempo. Y en democracia, ¿cuándo es el tiempo? El año que viene, entonces tampoco porque es año preelectoral. Y después el otro año porque es año de la elección. Y después porque estamos en la transición. Y después por qué cosas. O sea, los problemas como países, ya nosotros tenemos que afrontarlos en un momento determinado. ¿Pero usted no cree que es pertinente continuar esas discusiones en el Congreso Nacional? Oye, donde la quieran continuar, porque yo no puedo satanizar tampoco el Consejo Económico Social. No, ¿cuánto tiempo tiene el Consejo Económico Social? Tiene mucho, pero esa no es la naturaleza del Consejo. Oye, no sí, es para esos temas de reforma constitucional. No. Obviamente que no. Pero es que, óyeme, Adolfo, al final, sea reforma constitucional, sea una ley, al final tiene que ir al Congreso, mi amor. Pero por eso mismo, si al final tiene que ir al Congreso. Por eso a donde entiendan los partidos que lo quieran debatir, pero si también no llevan después al Consejo de Veo, quisiéramos que viniera aquí, porque aquí están representados los sindicatos, los empresarios. Este es un país, como te digo, que es complicado entenderlo. Yo creo que a veces ¿Por qué crearon el Consejo Económico y Social? El Consejo Económico y Social, según el artículo 251 de la Constitución, es para buscar las soluciones, conflictos que tienen que ver con la paz social entre empleadores y empleados. Esa es la naturaleza, pero entonces, lo dice el 251. Entonces hemos devenido en un consejo para cualquier cosa. Oye, no para cualquier cosa. Digo el 251, el que dice. Sí, pero roces de forma importante. Porque la paz social influye en discutir lo que es un pacto eléctrico. La paz social es lo que contribuye y ayuda, lo que puede ser una reforma fiscal integral. La paz social ayuda lo que puede ser un buen código laboral. Todos son temas que no hay que debatirlo, pero que al final, no hay que tenerle miedo a nadie, al final, sea el Consejo Económico Social, sea un diálogo entre los partidos, al final, constitucionalmente, quien lo conoce es el Congreso. Entonces una cosa no quita la otra. Bueno, yo soy de lo que digo, no os desesperéis. Yo creo que el Congreso es mucho mejor incluso para el gobierno. ¿Por qué digo esto? Y usted me corregirá.
Hay muchos legisladores. Pero es que no estoy quitándole la potestad al Congreso, como te digo. Oye, al final, no, pero yo me refiero, todo tiene que terminar ahí. Pero yo me refiero, por ejemplo, hay ya un escalón en el que el gobierno ha tenido un escollo, que es el Consejo Económico y Social. Si esos temas se debaten en su fuero natural, que es el Congreso, ¿qué puede pasar? Usted me corrige. Bueno, que hay muchos legisladores, tanto de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD, que sí están de acuerdo con la reforma y lo van a apoyar allí. Entonces la división no sería afuera, sino con ellos y su partido. Y capitaliza el gobierno. Vamos a esperar a ver lo que pasa. Bueno, hay muchos temas importantes. Lo trascendental para mí en el Congreso, que siempre nos manejemos con ese respeto partidario, con ese derecho que tiene tanto legisladores de gobierno como de oposición, de plantear su planteamiento político. Oposición a hacer su papel. Finalmente, sobre el Congreso, ¿usted cree que la población, cuál cree usted sería la valoración que tiene la población sobre ustedes los congresistas? Bueno, ya eso le corresponde a la población. Sí, pero cada uno como legislador lo que tiene que cumplir con su trabajo. Yo me siento cumpliendo con mi trabajo. Si tuvieran que citar tres improntas suyas en sus 2 años de gestión, ¿cuál sería? Me siento eso, llevar lo que es precisamente el respeto de la presidencia del Senado al libre acceso. No hay un senador que pueda decir que yo le he negado la palabra y que no respete la opinión del adversario. ¿Ha sometido algunos proyectos de ley suyos? He sometido, pero te tengo que decir como presidente del Senado, inclusive en estos días voy a trabajar, algunos proyectos que tengo pendiente de someter, tengo que sacarle tiempo, porque la parte personal... Sí, se puede saber. No, yo trabajé algo que perimió, porque tenemos que llegar a un consenso con la ley de APS, que es de agua potable y saneamiento. Eso hay que conciliar todavía unos temas, un proyecto que yo reintroduje que es importante. Y tengo otro proyecto que lo vengo trabajando, en su momento te lo haré llegar, que son importantes. Y porque en el legislador a mí me toca estar el trabajo como presidente del Senado, que absorbe mucho tiempo, como legislador de Santiago, en este caso, para plantear las posiciones dentro del Congreso y someter proyectos, pero también el trabajo, que no deja de ser menos importante, de defender las obras para Santiago. Mire, buscar iniciativas para Santiago. Hay muchas iniciativas, muchas obras importantes, muchos recursos para Santiago. Quiero que hablemos de eso en 2 minutos porque nos vamos a otra pausa comercial. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Antes de irnos a una pausa comercial, al gobierno y los legisladores de Santiago, ustedes sobre todo, han hecho ingentes esfuerzos para que esa comunidad dé grandes avances. Grandes avances. Mira, porque quiero tratar los temas, los de Santiago y también las reformas que hemos ido haciendo en el Congreso, brevemente. En Santiago, la población se siente muy satisfecha, porque después de muchos años, Santiago ha logrado otra vez que se le tome en cuenta. Santiago siempre dice, nosotros aportamos el 12% al Producto Interno Bruto y no se nos estaba devolviendo en obra. Hoy Santiago, no, pero es una población que trabaja, también quiere que se le devuelva lo que pagan impuestos. Entonces, Santiago hoy por hoy se está ampliando la entrada de Santiago de la autopista desde el aeropuerto. Se comenzó el teleférico de Santiago para llevar a una zona populosa como la Yagüita de Pastor. De Santiago. Se va a hacer un monorriel en Santiago. Se va a construir otra serie de obras, salir hacia Atado del Yaque, la ampliación de la carretera Gurabo, proyectos habitacionales, más de 2.000 viviendas, obras también en el área de salud pública, una ciudad sanitaria, conexiones por detrás de Zona Franca, lo que es en el sector de Santiago Este, Cienfuegos, para comunicar con la parte norte de la ciudad, saneamiento que va a anunciar el presidente próximamente de la Cañada de Gurabo, que es un saneamiento integral con vivienda, parque, ¿qué tanto usted ha influido para lograr esas cosas? Bastante. He trabajado con todas las dependencias, con todos los ministerios. Me han, gracias a Dios, dado participación, pedido mi opinión y la circunvalación de Navarrete también que se va a hacer. Su pueblo lo sabe. Y esta cañada de Gurabo que va a venir a quitarle el 35%, 40% de la contaminación del río Yaque. La gente habla del río Yaque,
pero para hablar del río Yaqui hay que sanear Gurabo y hay que sanear la cañada de Nivaje. En escuela, como te digo, en salud pública, o sea, es una inversión permanente y constante que el presidente, y muchas de esas cosas las veremos los próximos días, a final de mes, con motivo del 30 de marzo, que será el presidente de la República que hará sus anuncios en Santiago. Y sobre el Congreso, te quería decir, estamos haciendo grandes reformas en el área de informática, en el área del llevar el voto automatizado, de llevar el sistema legislativo. Y para reformatear la mentalidad de algunos congresistas. De subir todas las redes, donde nuestra aspiración es que tú como ciudadano acceses y puedas decir tal proyecto de ley en qué comisión está, quiénes son que componen esa comisión, y yo como ciudadano tengo un link que pueda opinar sobre ese proyecto directamente en esa comisión. Y estamos, óyeme Adolfo, esta noticia, escaneando con el Archivo General de la Nación el archivo del Senado de la República desde el año 31 para ponerlo a la disposición del público, de las universidades, de los estudiantes. Eso va a estar y en 3 o 4 meses yo creo que tendremos ese trabajo desde el año 31 hasta la fecha. Toda esa información clasificada del Senado va a estar a la disposición del pueblo dominicano. Eso se llama cercanía y eso se llama transparencia. ¿Eso garantiza que usted será senador de nuevo? Oye, probablemente. Lo importante en la vida es el rol que a uno le toque en un momento determinado, desempeñándolo a favor de la población y nunca perderse una cosa, que el que está en una función pública, sea elegido por el pueblo o sea de manera administrativa, lo que somos es un servidor público. Usted sigue corriendo en el carril de adentro para un tercer año en la presidencia del Senado. No, el carril de adentro lo tiene en el Senado el partido mayoritario, que es el PRM. Yo entiendo que es una decisión que debe ser manejada en su momento por el PRM, por los senadores y por la cúpula del partido, que yo creo que lo importante es que en el Senado de la República, de una manera u otra, nos sigamos llevando todo bien, haya gobernabilidad y entre todos trabajemos mancomunadamente. Tú puedes estar seguro que si es otro el presidente del Senado en un momento dado, tendrá todo el apoyo mío como yo lo he tenido los senadores hasta el momento. Eso se llama dignidad, por eso que usted está ahí. Mire, 3.000 millones de pesos ha anunciado el presidente en subsidios. ¿Cuál es su valoración? Eso fue ayer. No, muy buena, porque precisamente eso se ve que el presidente está administrando, se está ocupando a la clase pobre, le está dando la cara a los problemas. Y si hay algo importante que ha tenido el presidente Abinader, es la capacidad de enfrentar crisis. Supo enfrentar, junto con todo su gabinete de salud y con todo el poder legislativo y el apoyo de los partidos, la crisis sanitaria del país. Y está enfrentando ahora como debe ser, y tenemos que unificarnos como país, lo que es esta crisis económica y financiera, que repercute en todos los países. Yo quisiera saber qué país ahora mismo no está siendo afectado por la inflación, por los altos precios del petróleo, del trigo, del maíz, de la soya. Pero lo importante es tener un presidente también que está economizando donde hay que economizar y está invirtiendo donde hay que invertir. Y la prioridad de este país ahora es comida para la gente, para la clase pobre y seguir creando empleo. Mire, hay un legislador que ha dicho que ustedes son príncipes. ¿Usted es parte de ese principado? Te dije que lo que yo opino, y mira que te decía ahorita, sin saber que tú me haces esa pregunta, lo que te dije, nosotros lo que somos es servidores públicos. No, pero yo creo que él fue malinterpretado, porque en el fondo lo que él propone reduce los privilegios de los congresistas. Él propone una sola exoneración, con un límite, digamos, de $100,000. ¿Usted favorecería la reducción de las exoneraciones? Sí, de hecho yo no la tomo, pero yo lo que siempre he sido partidario, porque cada quien tiene una opinión, de que en un momento dado el Congreso compre un vehículo. ¿Usted no la toma? No, yo no lo tomo. ¿Y qué hace con las suyas? No, lo he dejado ahí. Yo no lo he tomado. ¿No compra una ambulancia para su pueblo? No lo he tomado porque compraron también una ambulancia, un vehículo que viene con una exoneración. Pero tiene la justificación. Sí, pero me va a dar una para una ambulancia en Pedernal. Que el gobierno que compre la ambulancia. Pero a donde te voy, yo creo, suponiendo que haya, pueda haber, suponiendo que el Congreso en un momento dado, el Senado, compre un vehículo, todo camino, como un leasing, inclusive que a los 4 años pueda, es una forma, el propio legislador optar
porque como se le traspasa ese vehículo, lo que sale, al precio del libro en ese momento dado. Sí. Y con eso ni pierde el Estado, y si no lo pone al servicio del senador de turno por esos 4 años. Parece Esa puede ser una solución. Sí. Otra solución plantea una exoneración. Como te digo, eso ya lo que hay que ponderar. Lo que parece que hay un consenso en que todos están de acuerdo con que no se debe continuar con esa hemorragia de exoneraciones para los legisladores, 2 por periodo. Pero ¿por qué si todos están de acuerdo, al menos en teoría y de cara a la gente, no han logrado establecerse entre ellos una sola exoneración? O cambiar esa forma que es asquerosa, ya la gente ve eso hasta... Es como te digo, eso es un tema que hay que abordarlo en su momento. Y yo estoy, como te digo, de acuerdo. En lo personal te digo, yo no... Fue un compromiso que hice con Santiago, no tomo las exoneraciones, yo prefiero no tomarlo. Mire, hay una propuesta de carácter... Pero respeto la opinión de cada quien sobre el tema. Usted siempre ha sido extremadamente respetuoso. Por eso se le admira y se le respeta también. Mire, hay una corriente latinoamericanista y hasta mundial respecto a de quitar la inmunidad parlamentaria de la que gozan los legisladores, porque no tiene sentido hoy en día. ¿Usted está a favor de que se quite esa inmunidad parlamentaria a los legisladores? Mira, yo creo que nadie está sujeto a que tiene que cumplir la ley. Ahora, la inmunidad, fíjate, la gente lo malinterpreta. La inmunidad, ¿por qué en un momento se dio o se ha dado? Porque en países con situaciones políticas se podía prestar a que en un momento dado para depresión o para la aprobación de un proyecto se inculcara cualquier cosa, un choque, una situación, es decir, queda detenido para que no pueda ir a la sesión. En las monarquías y en las dictaduras tenía sentido la inmunidad. ¿Tú entiendes? Entonces lo que te digo, tú no puedes también caer en que un legislador pueda en un momento que se vaya a conocer una reforma constitucional o un proyecto importante, que tú llegues y agarres en la calle 4 legisladores, pero por diferentes cosas, por un accidente de tránsito, por una situación, va preso. Entonces, lo que habla esa inmunidad es que en el momento de la legislatura, porque eso es lo que habla la inmunidad, ningún senador puede ser detenido. Pero eso no quiere decir anacrónico hoy en día. No, pero oye lo que te estoy diciendo, Adolfo, es que tú también tienes que prever que en un momento dado un legislador no puede ser detenido. Mira, la propia ley dice que hasta el momento de campaña un candidato no puede ser detenido en el momento de la elección. Ahora, eso no te quiere decir que tú no seas sometido. Porque, ojo, el que no confunda, o sea, tú no estás sometido y el que hace algo contra la ley puede ser legislador, puede ser lo que sea, puede ser presidente, tiene que responder ante la ley. Lo que no puede haber impunidad y que nadie esté por encima de la ley. Ahora tiene su jurisdicción. Hay una cosa, oye, un senador abusa con una cosa, tiene que ser sometido. Lo que te digo que en legislatura, lo que prevé. Eso supone un rasero diferente para el legislador que para los ciudadanos comunes. Y como ya desapareció... Y entonces, ¿qué tú dirías como oposición? Como te digo, si en un momento que se vaya a conocer un proyecto importante, 3 legisladores de oposición aparezcan detenidos por tal cosa que lo agarraron. Bueno, ¿qué va a pensar la población? Como usted me preguntó, yo le contesto. Lo primero es que en democracia como la que vivimos, se supone que esos ejemplos no pueden existir. No deben ser, pero no es lo supuesto, mi amor. No es lo supuesto. Tú tienes que garantizar también hablando de justicia, que la oposición tenga acceso a la parte legislativa. Tú no le puedes negar eso. Nos quedan 2 minutos. Su valoración sobre la lucha contra la corrupción, el desarrollo en estos tiempos. La valoración que cada día hay que fortalecer más la lucha contra la corrupción. Por eso yo estoy de acuerdo con la ley de división de dominio. Pero lo que se está haciendo. Código y lo que se está haciendo. Y se tiene que seguir cada día haciendo más. Y fíjate, porque para la corrupción hay algo fundamental que se llama voluntad política. Y hay. Fíjate, el presidente hizo una expresión esta semana que decía: el que robe tiene que ir para la cárcel, no importa. ¿El Ministerio Público está jugando su papel? El Ministerio Público, lógicamente, tiene muchos casos, pero nadie puede cuestionar. De forma breve. Yo creo que nadie cuestiona a doña Miriam, hermano. Bueno, que Miriam es una. Bueno, pero la jefa del Ministerio Público. De forma breve, si hubiera 2 cosas que usted cree que hay que mejorar, ya antes de irnos, porque ya se nos está agotando el tiempo. 2 tareas pendientes de este gobierno, ¿cuáles serían? Hay muchas tareas pendientes, óyeme, en este gobierno. Para mí ahora mismo, en este momento,
El gran reto es controlar la inflación, mejorar el empleo y la seguridad ciudadana. ¿Cómo usted valora la Y seguridad la en estos defensa momentos? de la frontera. La seguridad ciudadana, ¿cómo usted la valora ahora? Es un gran reto, no es un trabajo de un día para otro, pero se viene avanzando, se viene trabajando en una reforma policial, que hay voluntad política. Se puso un grupo de especialistas, dieron su vereda, se le ha venido subiendo los sueldos a los policías, se ha venido haciendo instalaciones policiales, porque oye, me te digo, es que el gobierno encontró y el país muchas cosas por hacer. Si yo te diría que en Santiago, que es la segunda ciudad del país, ve a ver la comandancia de la policía que hay, dónde que está. Bien, definitivamente con este son hombre... retos y hay que irlo cumpliendo, y el presidente lo está cumpliendo. Definitivamente con hombres como el presidente del Senado se necesita más de un programa, porque es sumamente interesante lo que dice y sus planteamientos. Así que para mí... Pero un entrevistador como usted. Quedan abiertas las puertas para otro programa. Cuando aprobemos la ley de extinción de dominio, el Código Penal y esas cosas. Quiero el compromiso suyo. Vendré de ti. Bueno, encantado para mí tenerla aquí, en verdad es al aire. Muchas gracias.